Bueno, yo soy Borja Querol, soy el presidente emérito de la Delegación de Cataluña y hoy pues tengo el placer de presentar a Dídac Gordillo, arquitecto, un viejo amigo de castillero, ¿no? Que cuando hablamos, me parece que solo hablamos de castillos, ¿eh? Y es profesor asociado de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, la UPC, miembro de la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, del Colegio de Arquitectos de Barcelona, del CUAC, y de la Academia del Partal, Asociación Libre de Profesionales de la Restauración Monumental. Además, es socio de la Asociación de la Delegación de Cataluña y además, hace unos años, no sé si puedes hacer un breve comentario, fue el organizador de un congreso sobre patrimonio y fortificaciones, ¿no? Dídac, ahora te dejo la palabra. Exacto, sí. Sí. Hace 9 años codirigí con una compañera arquitecta de Figueres un curso sobre intervención en patrimonio fortificado, que luego más tarde aparecieron las actas que aún se pueden consultar en la página web del IPCE, del Ministerio de Cultura, y son de libre consulta. Intentamos hacer en aquel momento un abanico desde la antigüedad hasta las fortificaciones del siglo XX. Bueno, primero de todo agradecer a Borja porque me comentó a ver si podía hacer la charla, entonces le dije que sí, que encantado. Y nada, y ahora lo que un poco os quería era explicar, ¿me oís bien por esto, no? Vale, perfecto. Entonces, lo que os quería era un poco explicar la evolución de la fortificación en Tortosa. Es una ciudad que conozco bastante porque yo soy de ahí cerca, de la ciudad de Amposta, que está a 15 kilómetros, pero que viendo la evolución de la fortificación en Tortosa, vemos un poco la evolución de la fortificación en general a lo largo de la historia. Es un compendio de la historia en pequeño. Bueno, esta es la primera imagen, la que se ve casi desde el río, del Castillo de la Azuda, como una especie de acrópolis en la parte alta de un cerro que domina la ciudad de Tortosa. Pero lo importante de esto es que Tortosa es una ciudad que está estratégicamente muy bien situada. Si os fijáis, está situada en este rincón de la península ibérica, al final del río Ebro, y muy cerca de los límites con los reinos de Aragón y de Valencia. De hecho, está situada justo aquí a la entrada, y viene a ser como la llave de entrada a la península ibérica a través del río Ebro. Hemos de pensar que en la antigüedad, en época romana, el río era navegable hasta bien hasta Logroño, y que en la Edad Media pues llegaban embarcaciones hasta Zaragoza y todo. Por tanto, todo el comercio y todo el tráfico fluvial a través del Ebro pasaba por Tortosa o era controlado por Tortosa. Bueno, pensemos en el río Ebro, que de hecho ha dado nombre a la península ibérica. El río Ebro, que era el río Iber, y que ha dado nombre a la península ibérica, a Iberia. Después la compañía aérea, ¿no? Pero primero era el territorio. Fijémonos que Tortosa está situada en este rincón, aquí al sur de Cataluña, cerca del mar, por donde se llegaba, y con este río que era como si fuera, bueno, un eje de comunicación de primer orden, como si fuera una gran autopista que se mete hacia el norte de la península ibérica. De hecho, como he dicho antes, Tortosa fue un puerto muy importante, la llave del paso, y además era un puerto fluvial y un puerto marítimo. Hasta hace un siglo fue sede de comandancia de marina y ha sido plaza fuerte hasta los años 40 del siglo XX, que ha estado manteniendo una guarnición militar en los cuarteles que estaban situados en la parte más alta de la ciudad y también en el Castillo de la Azuda. Esta imagen un poco pues, también indica aquí la situación de Tortosa, aquí situada, muy cerca de la desembocadura del río Ebro, con el delta del Ebro aún en formación. Este es un grabado del siglo XVIII. Hemos de pensar que entre Zaragoza y el mar solamente había un puente, el puente de barcas de Tortosa. El resto de pasos entre orilla y orilla del río Ebro se hacía pues con lanchas o con barcazas fijadas a las orillas. Lo mismo que ocurre hoy en día, que se puede ver, por ejemplo, en Miravet o en García
y que se había visto incluso en Deltebre. El conjunto de Tortosa es el conjunto fortificado más importante de Cataluña y uno de los más importantes de España. Es de los más importantes de la costa mediterránea occidental. Aquí igual no se aprecia muy bien, pero tenemos aquí uno de los fuertes, el fuerte de Tenazas, que luego ya hablaremos. Tenemos aquí el castillo de la Azuda, con estas avanzadas en dos fases del siglo XVII y del siglo XVIII. Tenemos aquí la zona del Turó del Sitjar, del Cerro de los Silos, donde hay un conjunto fortificado bastante importante. Aquí delante tendríamos el fuerte de Orleans, luego lo veremos un poco más en detalle, y hay algunos detalles más, aunque podríamos ver. Esto es una imagen aérea, vemos que el río Ebro, pues esto sería de norte a sur, el norte sería para arriba. Si ahora miramos este plano de las fortificaciones que quedan en Tortosa, el norte lo tendríamos ahora mirando hacia la izquierda. Tendremos entonces aquí el conjunto de los fuertes de Tenazas, tenemos aquí el castillo de la Azuda, tenemos aquí una muralla medieval que continuaría por aquí y por aquí. Esto es una muralla del siglo XVIII-XIX, de final del XVIII, primeros del XIX. Tenemos este conjunto de dos avanzadas, esta del siglo XVII y esta del siglo XVIII. Tenemos aquí el fuerte de del Bonete, que es de final del XVII también. Tenemos aquí un conjunto de baluartes en el Cerro de los Silos, diríamos, el Turó del Sitjar, y aquí tenemos el fuerte de Orleans. Sería el conjunto de fortificaciones que a día de hoy se encuentran en Tortosa. Esto sería un plano del conjunto fortificado, originalmente es un plano de mediados del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, en el cual se ve perfectamente, el norte también está otra vez hacia la izquierda, veríamos aquí el fuerte de Tenazas, que de hecho son dos fuertes, uno del siglo XVII, de mediados del XVII, final del XVII, y este del XVIII. Había una muralla que era medieval, que iba siguiendo este recinto por aquí, siguiendo un poco este recinto al lado del castillo, por aquí, subiría hasta aquí arriba y después continuaba por aquí. La parte de fortificación medieval de esta zona, luego ya lo veremos, fue modificada en época moderna, en el siglo XVIII, ya con un sistema ya puramente abaluartado. Tendríamos aquí el fuerte del Bonete, con la muralla del final del XVIII, primeros del XIX, que uniría esta zona con este nuevo ensanche de primeros del XIX. Tenemos aquí el castillo de la Azuda, que es el centro histórico de la ciudad, donde hay fortificación ya desde época romana, con la muralla medieval que cruza por aquí, el primer hornabeque del siglo XVII de las avanzadas de San Juan, veríamos aquí el segundo hornabeque ya del siglo XVIII. Vemos que Tortosa tenía también en la zona más llana un conjunto también abaluartado. Vemos aquí el baluarte del Temple y de San Juan, y aquí el de San Pedro. Veríamos aquí que hay una cabeza de puente con el puente de barcas. Fijaos que todo esto de aquí que se ve son barcas. Aquí se ve aquí fuera el puente del ferrocarril, que la estación se generó fuera de la ciudad amurallada. Y vemos aquí el fuerte de Orleans. Luego ya veremos en qué épocas han sido creadas cada una de estas partes. Esto sería una imagen del castillo de la Azuda, donde en época ibérica hubo un asentamiento. Aquí arriba se han encontrado restos romanos, andalusíes y ya medievales de época cristiana. Hay también intervenciones posteriores ya del siglo XVI y XVII para adaptar las murallas medievales al uso ya de la artillería. Vemos que todo este conjunto de murallas, aquí había estas torres, que eran más altas, serían altas como esta, que esta de hecho es una reconstrucción de finales de los años 60, 70 del siglo XX, cuando se construyó el parador de turismo aquí en la parte alta, porque aquí hasta los años 40 hubo una guarnición militar. Vemos estas torres originales, estas torres de aquí, que fueron recortadas en su momento, se rebajó todo hasta el nivel del patio de armas del castillo,
para facilitar su defensa y poder situar aquí también unas cañoneras. Esto sería la imagen desde el lado opuesto del río, donde se ven estas viviendas del barrio de San Jaume, del barrio de San Jaime, y estas viviendas de aquí que más tarde han sido derribadas para generar una plaza nueva delante de la catedral. Bueno, delante de la catedral, que la tenemos aquí, que es un edificio que es gótico, aunque la fachada ya es puramente barroca, ha tenido una historia de construcciones a lo largo del tiempo. Hace unos 4 años, unos 4 o 5 años, se empezó a derribar esta manzana de viviendas, esta manzana de casas, para generar aquí una plaza delante de la catedral. Ya se sabía que en la parte de aquí debajo, en la parte baja, se encontrarían restos de murallas de época romana, también medieval, de diferentes épocas. De hecho, vemos aquí este conjunto de arcos con ménsulas, que era una parte de un edificio probablemente construido hacia el siglo XV, probablemente. Tenemos aquí el Palacio Episcopal, que esto evidentemente no se ha tirado, digámoslo así, desde este edificio de aquí, que ya sufrió en su momento y estaba medio derribado, hacia acá. Bueno, esto sería ya la manzana ya derribada, en el cual se ha descubierto, pero se ha redescubierto, porque ya se sabía que existía, este basamento, que era de hecho parte de la muralla, que probablemente sea romana. También se han descubierto más restos, aquí restos de una basílica paleocristiana, etcétera, etcétera. Hay restos de edificios desde época romana hasta inicios del XIX, que fueron cuando se construyeron los últimos edificios aquí delante de la catedral. De hecho, vemos estas escaleras porque este era el muro de la muralla, pero también era el muro límite de la ciudad con el río, porque en los años 60, también del siglo XX, se ganó este terreno al río, de manera que se habilitó para generar aquí un nuevo viario, una nueva calle, porque el tráfico rodado por dentro de la ciudad era imposible. Entonces generaron este nuevo viario ganando espacio al río. Esto de aquí eran escaleras que bajaban a embarcaderos en la parte baja del río. De hecho, se han encontrado restos de estos muros, diferentes fábricas de diferentes épocas. Vemos aquí este muro que baja hasta bien abajo, con unos elementos que ayudan a sostener lo que es la estructura de los muros, y de relleno en medio, pues, diferentes elementos, muros de piedra y ademán puestos, etcétera. Veríamos aquí uno de estos elementos que se apoya en otros anteriores que existen aquí debajo. Esto se ha ido redescubriendo, de hecho, cuando se abrió el espacio delante de la catedral y, bueno, y otra vez lo han cubierto para proteger todos estos restos de aquí. Vemos, de hecho, que hay muchos elementos que son reaprovechados también de épocas anteriores, como esta pieza de piedra, que igual es un sillar de otro sitio, lo que sea, ¿no? Aquí vemos más el muro este de aquí, del límite, que sería el muro del límite del río, con otros elementos también aquí construidos posteriormente, con restos murarios, etcétera, delante de la catedral. Aquí vemos restos de construcciones también con diferentes materiales también. Aquí desde este arrancada de arco con este relleno interior ya de mampostería y acabado igual con, parece que sea o cal o una tapia o una cal que protege este muro, que podría ser de piedra, una especie de tapia de tierra y piedra, aunque se está estudiando, se estudió. Esos serían restos de la basílica paleocristiana que se encontró. Vemos aquí muchos muros reaprovechados, porque aquí a lo largo de la historia se han ido reaprovechando los sillares que se han ido, bueno, en los edificios preexistentes. De hecho, vemos aquí esta imagen actual con la calle ganando espacio al río
y una imagen original con el muro que limitaba con el río. Vemos aquí el agua que llega hasta el límite del río. Aquí con una serie de edificios con unos arcos que en algún caso era de descarga. Vemos aquí, por ejemplo, aquí la escalera que bajaba del Palacio del Obispo, algunas escaleras más, pero estaban situadas en edificios que estaban un poco más hacia atrás. Esto sería un grabado de Anthonis van de Wingaerde del siglo XVI, en el cual se ve esta misma imagen, aquí la imagen general de Tortosa, aquí con el castillo de la Azuda, aquí la catedral escondida detrás de las viviendas. Aquí vemos el castillo de la Azuda en grande, la fachada del río, con la catedral inacabada y el conjunto de viviendas y edificios en aquel momento construidas, con sus escaleras que bajaban también para abajo del río, como estamos viendo, hemos visto antes. Esto es otro grabado de la ciudad, un poco más ideal, con el puente de barcas, aquí el castillo de la Azuda, también bastante idealizado. El conjunto, que sí que se parece bastante más a lo que existía de los antiguos cuarteles en la zona donde había los baluartes en el Cerro de los Silos, con el puente de barcas y este conjunto de viviendas que tapan esta catedral situada aquí. Antes hemos dicho que se han encontrado restos romanos. Por ejemplo, hay esta lápida que se encontró en una de las murallas del castillo de la Azuda. Esta lápida, que de hecho tiene en la parte superior esta embarcación, es un poco el reflejo de, en época romana, el tráfico fluvial que iba por el río, que como hemos dicho antes, llegaba hasta Logroño, las embarcaciones en época romana. También se han encontrado de época romana pues otras lápidas, como por ejemplo esta trilingüe, porque está en hebreo, en latín y en griego, o esta lápida en árabe que se encontró hallada, adosada y empotrada a la parte posterior de la catedral de Tortosa, que conmemora la construcción de las atarazanas andalusíes en época de Abderramán III. En la parte alta del castillo no se han encontrado grandes estructuras defensivas andalusíes. Esto es lo que queda de un cementerio andalusí situado justo a la entrada del castillo de la Azuda. También se encontró en la parte alta de la torre del homenaje del castillo de la Azuda, después de haber hecho excavaciones, restos de estas construcciones que es parte de la fortificación, pero hecha con tapia, ¿no? Veríamos aquí otra imagen más. Está situado justo al lado de la antigua torre del homenaje del castillo de Tortosa. De la muralla romana no se ha encontrado mucha cosa en la ciudad. Lo que sí que se sabe es que el trazado seguía más o menos la muralla que tenía esta puerta, que es la puerta del Romero, que la parte posterior, que sería esta parte de aquí, es la calle del Vall, la calle del Foso. En catalán, un vall es un foso y una vall es un valle. Bueno, vemos aquí cómo se ha aprovechado la propia muralla para adosar viviendas al lado y al lado de la propia muralla, aprovechando como una pared medianera. Por ejemplo, estas viviendas en la parte exterior de la antigua muralla y estas de aquí por la parte interior. Esto sería un detalle del mismo arco del Romero desde la parte interior y desde la parte exterior. Es un arco bastante reconstruido, pero aún se ve un poco, pues, sigue un poco esta moda que a mediados del siglo XX se quería dejar ver la piedra vista, aunque fuera piedra irregular. Esto realmente tendría que haber sido pues cubierta con un revoque, ¿no? Otro ejemplo de portalada medieval la tenemos en el interior de un palacio al lado de la catedral, y esto sería el portal de Tamarit, en el cual, bueno, el palacio queda por detrás, hay una parte nueva en esta parte de aquí delante, que se ha aprovechado, vemos, de hecho, esto es una ventana del antiguo palacio, y esto era el acceso desde el río a la ciudad, y de hecho por esta puerta entraron los sillares de piedra que sirvieron para construir la catedral gótica de Tortosa.
Era una piedra que venía de Flix, era de río arriba, aún dentro de Cataluña, en el sur de la provincia de Tarragona, pero bastante río arriba, a medio camino de Mequinenza a Tortosa, más o menos. Esto es una imagen del mismo portal desde fuera hacia adentro, esto sigue la ciudad, y desde dentro hacia afuera. Fijaos que la ampliación aquí es un edificio totalmente anodino, con una portalada de aparcamiento que tapa esta magnífica puerta medieval aquí. Quería hacer un inciso y es de destacar la lonja gótica de Tortosa, construida hacia 1370 y que es un precedente de las que posteriormente se edificaron en Perpiñán, en Palma de Mallorca, en Valencia o en Zaragoza. Esta lonja medieval fue trasladada piedra a piedra desde su emplazamiento original al lado del río a un parque que está a 200 metros, porque donde había la lonja construyeron un nuevo el mercado de Tortosa y el mercado del pescado. Esto es el interior de esta lonja gótica reconstruida, aprovechada para guardar los gigantes y los animales fantásticos que se hacen servir en las procesiones y en las fiestas populares. En el siglo XIV y en el contexto de la guerra de los dos Pedros, de Pedro el Ceremonioso y de Pedro el Llamado el Cruel en Castilla, se obligó a fortificar todas las ciudades de la corona y también Tortosa, por descontado. Esta es la muralla que le llaman del barrio del Rastre, que es una muralla de mampostería, con unas torres muy interesantes. Esta en este caso tiene un acabado así de proa de barco, que luego más adelante veremos, aunque también hay torres también de planta cuadrada. La misma muralla, cuando llega hacia el final, donde está el Cerro de los Silos, el Turó del Sitjar, donde habían habido los antiguos cuarteles del siglo XVIII, esta torre se mantiene dentro de un baluarte del siglo XVIII, pero es una torre octogonal que protege la puerta, el portal de Tarragona, porque por aquí salía el antiguo camino que iba hacia Tarragona desde Tortosa. Y es una torre octogonal porque está justamente en la esquina donde gira la muralla de este sentido al sentido a 90 grados hacia atrás. Esto es un detalle, otro detalle más de esta misma puerta medieval que es de la misma época, de hecho, que el anterior del portal de Tamarit. Esto sería por el interior de la muralla, en el cual también aquí se han realizado más excavaciones, van apareciendo restos, etcétera. Y vemos cómo baja la muralla hacia abajo a Tortosa. Esto sería el baluarte de la Victoria. En su interior se encuentra el portal de Tarragona con la torre octogonal. Vemos que la torre va bajando hacia abajo. Es esta misma torre, es esta misma muralla que va bajando hacia abajo, con estas torres de planta rectangular o esta torre de planta poligonal acabada en punta, que sería esta misma de aquí. Es esta torre, esta muralla realizada en el siglo XIV, en aquel momento, es el siglo XIV cuando se refortifican muchas ciudades también, Montblanc, Barcelona, Valencia, Zaragoza, etcétera. Diferentes ciudades fueron refortificadas en el siglo XIV en el contexto de esta guerra, de la guerra de los dos Pedros. Esta es la misma muralla que va bajando hacia Tortosa, con su paso de ronda, esta misma torre en forma de proa de barco, de manera que cubriría mejor estas cortinas de estas murallas. Desde el Cerro de los Silos, desde el Turó del Sitjar, se puede ver el Castillo de la Azuda, o también llamado de San Juan. De hecho, vemos que desde esta fortificación se ha ido desarrollando la ciudad a sus pies, alrededor. La muralla primera que veíamos de la calle del Vall iría más o menos pues, por esta calle de aquí, por aquí detrás. Este edificio sería un límite situado sobre la muralla, por ejemplo. Estos edificios estarían situados sobre esta muralla primera. Y vemos, por tanto, que de esta muralla del siglo XIV, la ciudad ha crecido hacia aquí detrás. Pero desde aquí mismo,
controlamos perfectamente toda la ciudad. Y la muralla sube hasta el Cerro de los Silos, que se fortifica. Esto sería un detalle del Castillo de la Azuda, con esta torre reconstruida cuando se reconstruyó el parador, como toda esta parte de aquí. De hecho, aquí se ve claramente cómo fue rebajada esta torre redonda, esta torre evidentemente reconstruida, y aquí se ven un poco, se intuyen aquí estas cañoneras por aquí o por aquí. Y en el extremo opuesto del Castillo de la Azuda, justo aquí debajo, se encuentran aquellos restos andalusíes hechos de tapia. Vemos aquí que esto sería la torre del homenaje, lo que en Tortosa llaman el macho, que es como esto es un caballero que de hecho domina el llano delante de la Azuda, que es la zona de hecho más vulnerable de la fortificación, de la muralla. Vemos aquí como la muralla baja por aquí, baja por aquí. Aquí tenemos más fortificación ya para acceder arriba al castillo. Es interesante como en algunos lugares, también aquí en Tortosa, los restos estos andalusíes de aquí fueron escondidos por restos, por muralla ya de época cristiana. Esto lo hicieron bastante los templarios o los hospitalarios en sus fortalezas. Un poco para decir, aquí estamos nosotros y escondemos lo anterior o lo destruimos para hacer nuestra nueva fortificación. Y vemos aquí, de hecho, la fortificación, bueno, los restos antiguos andalusíes que no queda nada, porque todo por fuera está forrado con muralla de piedra. Aquella lápida primera donde se veía el barco, la embarcación romana, estaba situada aquí, donde después se ha situado una reproducción. Aquí vemos otra imagen más del castillo de la Azuda, con esta torre reconstruida y estos elementos que son ya del propio parador, donde hay restaurante, las salas comunes y la parte de atrás las habitaciones. Y aquí vemos cómo se han abierto estas cañoneras para poder habilitar esta fortaleza medieval a época moderna. Lo mismo también que aquí, que vemos aquí esta torre perfectamente recortada con estas cañoneras situadas aquí, o incluso por detrás, o aquí esta moldedura de aquí. Ya desde la fortaleza controlando Tortosa y el río Ebro aquí. O, por ejemplo, esta imagen es muy explicativa, en la cual vemos aquí la torre con esta ventana, puramente medieval, aquí situada, y cómo la torre ha sido recortada, situando aquí esta cañonera. No tiene ningún sentido tener una ventana pequeña aquí y arriba una cañonera. Esto es porque la torre, evidentemente, tenía que ser más alta y fue recortada. Vemos aquí detalles también de estas cañoneras por aquí detrás, etc. Y cómo desde aquí se controla perfectamente el llano hacia el norte de Tortosa, con toda esta gran llanura. Esto serían la Sierra de Cardó, que si se continúa separa un poco la zona de Tortosa de la zona ya de Mora de Ebre bueno, más hacia el norte. Continuando esta sierra para abajo, bueno, se llega hasta muy cerca de Tortosa, donde al otro lado se encuentra la población, por ejemplo, del Perelló. Pero bueno, esto ya no viene al caso. Tenemos aquí una imagen del castillo donde se ven estas torres, lo que antes comentábamos, perfectamente recortadas, adaptadas con estas nuevas cañoneras para situar piezas de artillería. Y aquí detrás el parador de turismo que se construyó aquí. Se construyó en una época en la cual se hizo servir un estilo de arquitectura puramente castellano, con estas galerías de madera, etcétera, que no son las propias de Cataluña, ni tampoco de Tortosa, por descontado, pero que eran las generales el estilo que se seguía en toda España para construir paradores nacionales en lugares históricos. Si ahora se tuviera que hacer un nuevo hotel aquí, esto evidentemente cambiaría. Y de hecho probablemente cambie esta apariencia de balconado de madera, si pueden hacerlo, pues porque de hecho está previsto, con otro un poco más acorde con el estilo tradicional del entorno. Vemos aquí la zona del parador con esta torre reconstruida. En el siglo XVIII se construyó, en la zona alta también de la fortaleza,
este polvorín, que es un típico polvorín ya de época de la Ilustración. Vemos, bueno, exteriormente, aquí está escondido dentro de la zona, lo que sería el macho de la fortaleza, el caballero, pero a cubierto. Y esto sería una imagen interior de este polvorín. Un poco son pinceladas de lo que encontramos de fortificación aquí en la zona alta del castillo. Esto sería la zona superior, donde está, tenemos aquí esta plataforma, donde iba situada una pieza de artillería inclinada hacia la parte de fuera, para cuando se disparara el cañón, que pudiera hacer el retroceso y volver a su lugar. O, por ejemplo, esta plataforma, ya para poder mover un cañón, fijémonos con estas guías, y poderlo mover tal como nos interesara según esta cañonera. Tenemos aquí también estas otras cañoneras y esta pequeña garita aquí en la zona del macho del castillo, en la zona alta del castillo de la Azuda. Esto sería la entrada a día de hoy de la parte alta del castillo. Aquí tenemos lo que antes comentaba del antiguo cementerio andalusí situado al lado de la entrada del castillo de la Azuda. Y tenemos este conjunto de aquí, que de hecho es reconstruido a partir de lo que había reconstruido para poder aquí hacer el parador de turismo. Si miramos el acceso a la Azuda desde aquí, con esto le llaman el cuerpo de guardia, a esta zona de aquí, con el acceso, vemos aquí el macho del castillo, vemos aquí la lápida situada, una copia de la lápida original romana, porque fue aquí donde se halló la lápida con la embarcación. Esto es la zona donde aquí dentro se encontraron los restos andalusíes, y aquí vemos perfectamente cómo desde estas cañoneras se controla todo lo que hay justo delante. Vemos aquí el mismo macho, con la misma plataforma donde dentro se encuentran los restos andalusíes, la muralla del castillo, esta zona, esta muralla que va a conectar con las primeras avanzadas, pero aún antes de llegar a las murallas medievales, tenemos aquí la zona del parador, la muralla que va bajando, que esta es la muralla de final del 18, primeros del 19, con unas espilleras muy seguidas aquí en el muro que va bajando. Haciendo otro inciso, también quería comentar que en Tortosa se halla el conjunto de los Reales Colegios de Sant Jaume, Sant Matías, Sant Jordi y Sant Domènec, que está hecho a mediados y finales del siglo XVI, siendo uno de los conjuntos renacentistas más importantes de Cataluña. Se empezó, vemos aquí las armas de Carlos I, y se acabó ya en tiempos ya de Felipe II. Felipe II o igual ya en tiempos de Felipe III. Yo diría que en tiempos de Felipe II se terminó. Tenemos aquí otra de las puertas medievales de la muralla, la que enlazaría con la muralla a la parte de atrás de la ciudad. Aquí vemos la plataforma donde dentro se encuentran los restos andalusíes. Justo es delante del castillo, en el llano que controla aquí el macho del castillo. Esto sería el portal de la balsa, porque cerca debía haber un tipo de balsa. El acceso, aquí vemos que baja bastante, probablemente hubiera algún tipo de puente y una parte elevada para poder conectar con la salida. Y aquí vemos pues diferentes trabajos en esta muralla que ha sufrido a lo largo de la historia diferentes reparaciones y acondicionamientos. Tenemos desde esta parte de mampuesto a esta parte que está revocada, que podría ser que fuera posteriormente de piedra detrás, o tapia, podría ser, probablemente fuera piedra, probablemente. Y aquí vemos el coronamiento final de la última fase, pero se ven aquí diferentes manchas de diferentes tipos de acabados en esta muralla. Si nos fijamos ahora desde otro cerro, el cerro situado al norte de la ciudad, vemos aquí el castillo de la Azuda con la parte más alta, aquí,
que es el macho del castillo. De hecho, es un caballero que nos controla todo lo que hay delante y también las primeras avanzadas del siglo XVII. Vemos aquí esta muralla, que es la muralla medieval, con esta torre también medieval, pero también recortada, con esta parte acondicionada con aspilleras ya más del siglo XIX, porque en el siglo XIX, durante el transcurso de las guerras carlistas, pues Tortosa era una plaza de primer orden. Aquí vemos la parte de la muralla medieval, que luego nos fijaremos. Vemos aquí el detalle de esta torre, a la cual se abrió en su momento unas aberturas para situar unas piezas de artillería. Vemos aquí esta muralla con aspilleras del siglo XIX, esta muralla medieval puramente del siglo XIV que no se ha tocado y después que va subiendo hacia arriba. Vemos aquí esta misma muralla que no se ha tocado del siglo XIV, esta parte en esta esquina que igual era una zona más expuesta, por esto ya se preparó más con aspilleras, con cañoneras por aquí y por aquí. Vemos aquí un detalle de esta muralla que además es muy interesante porque vemos la muralla con las almenas. Fijémonos estas ménsulas que servían para poder situar unos porticones de madera de protección, de manera que si tiraban los ballesteros desde aquí, pudieran abrir un poco el porticón para disparar. Vemos aquí el detalle de estas ménsulas, que serían estas ménsulas de aquí, pero además tenemos que en cada almena tenemos otra aspillera interior, que sería esta, para poder también disparar a través de estas aspilleras estrechas y alargadas. O sea que era una muralla bien pensada para defender la ciudad. Esta sería ya la muralla de Remolins, porque en la parte de delante, la parte de detrás, se encuentra el barrio de Remolins, porque el río en aquella zona hacía unos remolinos, por tanto llamaron a aquel barrio el barrio de los remolinos, el barrio de Remolins. Aquí vemos una de las puertas de acceso a esta muralla medieval, es el portal de los judíos, en el cual se ve cómo el nivel del suelo, el nivel pisable, ha ido subiendo. De hecho, aparte de ver también los diferentes aparejos de la pared, con las diferentes reparaciones realizadas a lo largo del tiempo. Interiormente, el pavimento también ha ido subiendo a lo largo de la historia y vemos cómo, bueno, esto es una altura de 1,80 m, no mucho más, 1,85 m, no mucho más. La puerta realmente tendría que ser de alta, pues igual 2 metros más hacia abajo. Esta es la misma muralla de Remolins que sube hacia arriba, hacia las fortificaciones de Tortosa. La parte de aquí dentro sería el barrio de Remolins, la zona nos quedaría hacia la derecha. Esto que vemos aquí arriba son las primeras avanzadas del siglo XVII. Esto es la muralla que continúa subiendo para arriba, escalonada y adaptándose a la topografía. Esto en su momento lo rebajaron para hacer un campo de fútbol por la parte de fuera de la muralla. Entonces este grabado es interesante porque vemos la evolución de la fortificación en medio a la mitad del siglo XVII. Es la guerra durante la guerra de los segadores, durante la guerra de los 30 años, en los cuales hubo la revuelta de Portugal y la revuelta de Cataluña, en la cual Cataluña declaró conde de Barcelona a Luis XIII de Francia. En aquel momento, como no había hecho falta ninguna fortificación hasta ese momento, lo que había aquí en Tortosa eran estas murallas medievales que iban por aquí, que iban por aquí, que iban por aquí, que iban siguiendo todo el frente de la ciudad, y que por encontrarnos en medio de una guerra y haberse de fortificar la ciudad de forma urgente, se realizaron una serie de fortificaciones de urgencia, algunas de las cuales ya se mantuvieron
otras después fueron modificadas. Entonces vemos aquí ya cómo aparecen las primeras avanzadas de San Juan, un hornabeque situado justo a la salida de la muralla, con un espacio vacío intermedio. Vemos también cómo aparece aquí en la zona, en esta esquina donde hay la torre octogonal que antes veíamos, y que se encuentra el portal de Tarragona. Vemos aquí el baluarte de la Victoria. Vemos aquí cómo hay una luneta situada aquí fuera. Después esto fue totalmente modificado. Esta muralla fue destruida y está destruida para ya adaptar las fortificaciones a la defensa, ya al uso de la artillería, pero en cambio aún se mantuvo esta muralla, que es la que veíamos antes de la muralla del Rastre. Esta de aquí era la muralla de Remolins, la que quedaba, que aún hoy podemos ver. Y esta es aquella torre rebajada que hemos visto antes hace un momento. Vemos también que se fortifica la cabeza de puente con este puente de barcas, y también se fortifica esta muralla medieval con este baluarte aquí y este otro, con más defensas exteriores ya hacia la zona más llana. Aquí vemos un plano ya del siglo final del XVIII, pero en el cual se ve este primer hornabeque de las primeras avanzadas de San Juan, en el cual además se ve aquí no hay foso, hay casi el glacis empezaría a partir de aquí hacia afuera, y esta es la muralla propiamente medieval. En la Azuda estaría aún más hacia abajo. Y vemos aquí una sección de este conjunto fortificado. Esto es el primer hornabeque. De hecho, son unas fortificaciones hechas también con urgencia, y como tenían que hacerse de forma también muy rápida, se hicieron de tapia. Hacer unas fortificaciones forradas con piedra costaría muchísimo más tiempo, y en cambio hacer la estructura de tapia era mucho más rápido. Por esto en Tortosa el conjunto de fortificaciones que tenemos tiene un elevado componente de fortificaciones hechas con tapia. Este es el primer hornabeque con el espacio vacío delante, y aquí empiezan las segundas avanzadas. De hecho, este hornabeque estaría batido, la parte de aquí detrás, por el macho de la Azuda, desde el que hace efectos de caballero. De hecho, vemos aquí el castillo de la Azuda, con aquí el caballero, este macho, y desde aquí que se bate esta zona de aquí, que es donde se halla estas primeras avanzadas. Y aquí ya empiezan las segundas, que se hicieron en el siglo XVIII, en el transcurso de la guerra de sucesión. Vemos aquí el macho del castillo, cómo batiría todo este espacio, y estas primeras avanzadas, que ellas a su vez más adelante batirán las de las segundas avanzadas que están situadas aquí. Y aquí vemos la muralla medieval que baja por aquí hasta llegar a la Torre del Celio. Esta es la muralla de Remolins. La Torre del Celio, porque esto es el barranco del Celio, y aquí se produciría el giro, y esta es la torre que antes os comentaba. De hecho, esta es una imagen tomada desde el macho del castillo, que se controla todo ese espacio aquí delante con esta muralla medieval, que es la que baja hacia abajo, que no vemos porque está tapada por los pinos. Aquí vemos el primer hornabeque con estas cañoneras situadas aquí, porque esto es el parapeto del primer hornabeque, y a partir de este primero ya se controla el segundo con este baluarte situado más apartado, más todo esto situado hacia el este de la ciudad. Fijémonos que esta es la parte en la cual la fortificación de la Azuda es más vulnerable, y es donde se va refortificando cada vez más. Desde esta torre donde estamos nosotros ahora, la torre del homenaje, que será el macho, controlamos esta muralla que deja todo este espacio vacío, que en época medieval era un espacio vacío, por si acaso esta muralla era rebasada, pero que en el siglo XVII se refuerza esta muralla por la parte de delante con este caballero, y en el XVIII con estas segundas
avanzadas, perdón, la primera muralla se refuerza con este hornabeque, perdón, y se refuerza con este segundo elemento defensivo. Fijémonos que la cota de aquí detrás ya es la misma de este llano de aquí. Por esto es la zona más vulnerable. Este sería el primer hornabeque, a partir del cual crece el segundo, con este baluarte aquí situado externo, fijémonos, y a partir de aquí, bueno, a un lado baja en picado y al otro lado también, con la cota del terreno aquí delante de estas segundas avanzadas, cómo se va refortificando y se va ganando en profundidad en la defensa por este lado. De hecho, vemos desde estas segundas avanzadas, vemos aquí las primeras avanzadas, este hornabeque, avanzadas de San Juan, son llamadas. Vemos aquí el macho del castillo con el castillo, aquí el parador, con esta zona balconada, etcétera, y esta torre que es una torre falsa del castillo, con la fortificación que llega por aquí detrás. Esto sería un plano del conjunto del castillo de la Azuda con la muralla medieval, las primeras avanzadas de San Juan, las segundas avanzadas de San Juan, que es una especie de hornabeque en el cual este segundo baluarte queda un poco separado de la cortina. Aquí veríamos una fotografía aérea. Este plano es curioso porque está en posesión del Ministerio de Defensa y está firmado por el comandante Francisco Macià, el que más tarde será el presidente de la Generalitat, Francesc Macià, porque no sé si lo saben, antes de ser presidente de la Generalitat, había sido comandante de ingenieros del ejército y que con sede en Lérida, pues llevaba las fortificaciones, el mantenimiento de las fortificaciones también de Tortosa. Aquí vemos esta imagen con el castillo de la Azuda, en la piscina justo al lado del macho, la zona del parador, y aquí vemos en cambio que aquí había la zona del macho, la zona del polvorín, que es esta de aquí, los cuarteles aquí interiores, pero aquí no había torres, todo esto era un elemento totalmente bajo que se había recordado las torres. Y aquí vemos el espacio vacío con la muralla que va hacia abajo, el primer hornabeque, el segundo hornabeque con su foso. Además se ven perfectamente el camino cubierto, el glacis, las traviesas de las fortificaciones típicas ya de época moderna. Estas fueron realizadas en el transcurso de las guerras de los segadores, estas fueron realizadas en el transcurso de la Guerra de Sucesión. Tened en cuenta que Tortosa fue conquistada por el ejército de Felipe V en 1708 y en ese mismo momento se refortifica toda la ciudad rápidamente por si acaso son atacados por los ejércitos del archiduque Carlos. Y es por eso que tienen que hacerse rápidamente con toda la premura del mundo. Vemos aquí la muralla medieval, la que os comentaba antes. Esto es muralla del 19. Vemos aquí las primeras avanzadas de San Juan, que es el hornabeque que antes comentábamos, el hornabeque del siglo XVII, y aquí empiezan las del hornabeque del siglo XVIII. Vemos aquí otra vez esta imagen del hornabeque, las primeras avanzadas de San Juan, con las segundas avanzadas. Vemos que las segundas avanzadas son dominadas desde las primeras y las primeras son avanzadas, son dominadas desde el castillo de la Azuda. Estos serían el final de las segundas avanzadas con el foso, con este rebellín aquí situado, aquí con el camino cubierto, aquí detrás empiezan el glacis, con construcciones ya aquí totalmente posteriores que son totalmente negligibles, que se podrían quitar y destruir perfectamente, y quedaría esto más limpio. Vemos aquí el foso este que es interrumpido por este foso con fusileras, que parece perfectamente ser del siglo XVIII o incluso del XIX. Vemos aquí con esta estaca de aquí arriba. Bueno, esto es una reconstrucción hecha ya a posteriori, con una escalera hecha para poder acceder desde el foso ya al camino cubierto, el cual se ha tenido que proveer de una baranda para evitar caídas involuntarias,
que son estas barandas de aquí. Y vemos aquí el paso de las segundas avanzadas hacia las primeras que están situadas aquí. Y detrás ya se encuentra aquí el Castillo de la Azuda, etc. Con este conjunto de parapeto, con estas aspilleras para situar fusileros, con la vista aquí de la Sierra de los Puertos de Tortosa y Beceite. Vemos aquí que durante la Guerra de Sucesión se tienen que refortificar, y a partir de estas primeras tenazas se construyen estas segundas, que es un segundo Ornabeque, donde se ve perfectamente el camino cubierto, etcétera, etcétera. Vemos también aquí cómo de las primeras avanzadas se tiene que refortificar estas segundas. A partir del bonete se une con el resto del recinto, con esta cortina. Vemos aquí el fuerte de Orleans. De hecho, aquí se construye este fuerte porque en el transcurso de la Guerra de Sucesión es desde aquí, desde donde abren brecha aquí a la ciudad, y entonces se tiene que rendir la ciudad. Entonces es cuando abrir brecha exige la rendición de la plaza. Y cuando el duque de Orleans toma la ciudad, decreta la edificación aquí de este fuerte de Orleans, que es muy interesante, que de hecho es aquí un rebellín aquí aislado con unas fortificaciones auxiliares unidas con esta caponera a la ciudad, como también estaba este fuerte de aquí de tenazas unido con este camino que en parte era caponera, cubierto hasta la entrada de la ciudad en el portal de Rebolins, que ya no existe. Recordemos que solamente nos queda esta muralla de aquí, y es medieval. Vemos también aquí cómo se refleja la cabeza de puente, que tampoco existe, que se han encontrado restos, evidentemente, cuando se han edificado edificios de viviendas, y algunos edificios mantienen en la planta de sótanos, en la planta de aparcamientos, parte de la cortina parte del frente de este baluarte, ¿de acuerdo? De esta media luna que protege la cabeza de puente. Aquí vemos en detalle cómo a partir de este Ornabeque situado a partir de este camino cubierto que va hacia la plaza, vemos cómo tiene aquí su espacio con su glacis. Vemos cómo en el siglo XVIII se construye este Ornabeque con este rebellín. Vemos aquí perfectamente el foso con su camino cubierto, aquí con su glacis. Aquí no se aprecia, se ve mejor en las fotografías aéreas, se ven las traviesas situadas aquí en el camino cubierto. Esto sería la imagen de este fuerte de tenazas, en el cual vemos aquí el primer fuerte y aquí vemos el segundo. Desde aquí se domina perfectamente la ciudad. Vemos aquí el primer fuerte de tenazas y aquí el segundo. Vemos aquí el primer fuerte desde la parte posterior, cómo va creciendo hacia afuera, y aquí se encuentra ya el segundo y aquí el segundo. De hecho, en este mismo complejo han habido diferentes fases, y en el siglo XIX se añadió esta especie de trastero a este edificio, también aspillerado también. Vemos aquí este primer fuerte de estas primeras tenazas. En su momento esto era una fuente de porquería, esto ya está limpio, lo limpió el ayuntamiento, pero vemos aquí cómo va saltando el calicostrado de esta fortificación, que vemos también que está hecha de tapia, que esta es una fortificación que existió previamente a la Guerra de Sucesión. Probablemente se hiciera también al final de la Guerra de los Segadores, seguramente. Vemos también aquí este primer fuerte con la muralla que va sobre este precipicio y que nos va a llegar hacia el segundo Ornabeque de las tenazas de aquí de Tortosa. Y vemos aquí detrás el Castillo de la Azuda, con el barrio de Rebolins. Por aquí no se ve la muralla, que no se ve,
etcétera. Pero vemos aquí muy bien cómo aquí está este baluarte y este baluarte de este Ornabeque que nos controlarán, nos protegen la ciudad también por este alto, porque a partir de aquí también tenemos una altura que si alguien tomara aquí este alto podría hostigar a la ciudad perfectamente. Esto sería la entrada al segundo Ornabeque de las Tenazas, que vemos aquí el primero, vemos cómo ha saltado aquí este calicostrado, y en la parte de detrás tenemos el castillo de la Azuda, aquí con el río, etc. Esta sería una imagen más general, donde vemos aquí este primer Ornabeque, aquí este segundo, de hecho estas son las cortinas, la cortina con el acceso, con el baluarte aquí y aquí en estos dos lados, y esta es una fotografía tomada desde la media luna que se encuentra en la puerta de entrada protegiendo este complejo. Desde el primer fuerte veríamos, aquí bueno, casi no se aprecia, pero hay este muro a partir del cual habría el primer glacis, que es el de los planos. Vemos aquí esta segunda cortina con este baluarte por aquí, y aquí estaría esta media luna que protege este acceso por aquí fuera. Fijémonos que las alturas de la llanura que hay aquí delante es casi la misma que la que tenemos aquí. Es otra vez tener que refortificar la ciudad en un lugar donde la ciudad estaba era más vulnerable. Eso sería el foso del segundo Ornabeque de las Tenazas, donde vemos aquí este baluarte, aquí esta media luna, este rebellín de aquí, con las escaleras de acceso para allá arriba, y aquí como también ha ido cayendo el calicostrado que protege la fortificación esta, que es hecha de tierra. De hecho es tapia, interiormente rellena, y aquí vemos cómo ha ido saltando este calicostrado. Vemos aquí otra vez la misma imagen, pero anteriormente cuando aquí era un lugar abandonado donde la gente iba a dejar escombros y porquerías. Vemos aquí este rebellín con aquí el camino cubierto, sería este de aquí. No se aprecia muy bien las traviesas de la fortificación. Esta es una foto tomada desde uno de los baluartes, que está aquí, está el otro, del segundo Ornabeque de las Tenazas, del fuerte de Tenazas. Esto sería el primer fuerte de Tenazas y la bajada de la Caponera para la plaza, para ir hacia Tortosa, que sería esta bajada empedrada protegida por este parapeto. Fijémonos que esto nos sirve para bajar en caso de peligro, bajar corriendo y refugiarnos en la ciudad si hubiera un problema de que fuera tomado el fuerte de Tenazas. Otro fuerte que también fue construido en la segunda mitad del siglo XVII fue el del Bonete, que de hecho era un fuerte aislado y después se protegió con un foso, etc. Y también está firmado por Francesc Macià, que después fue presidente de la Generalitat, cuando aún era ingeniero comandante del cuerpo de ingenieros. Sería este, el fuerte del Bonete, con esta fortificación que se unía en el siglo ya XVIII. Y desde aquí vemos perfectamente la muralla medieval, el primer Ornabeque de las avanzadas de San Juan, porque aquí detrás está el castillo de la Azuda, las segundas avanzadas, y aquí detrás vemos que casi no se ve, el fuerte de Tenazas que antes veíamos. Esto sería el fuerte del Bonete, aquí con una fortificación así, con un espillerado posterior y una garita destruida. Y aquí vemos esta fortificación que vemos que está revestida con piedra, pero con estos elementos que veremos mejor, con estos elementos que nos consolidan y nos cierran, nos fijan un poco este paramento continuo de piedra. Aquí hay una decoración de un escudo que no se sabe a quién corresponde. Y como antes he dicho, pues aquí se encuentra lo que quedaba de una garita justo en la esquina del fuerte. Hemos de pensar que en los momentos en los que había un enfrentamiento bélico,
en estas fortificaciones de época moderna, las garitas servían para pues, tener el vigilante correspondiente y dar el alto o lo que fuera. Pero cuando había un sitio o una plaza, estas garitas eran voladas, porque como eran elementos que sobresalían, podían servir de puntos de referencia para calcular el tiro de los artilleros. Y en cambio, si se destruía la garita, dejaban de haber puntos de referencia porque estas eran fortificaciones muy horizontales, muy adaptadas al terreno, de manera que un sitiador no podía fijarse tanto dónde estaban situadas las partes de la fortaleza. Claro, si veía dónde había una garita, podía calcular más o menos dónde estaba el polvorín, etcétera. Y esto es muy común en muchas fortificaciones abaluartadas, en las cuales posteriormente se reconstruía la garita, a veces. Esto sería el interior de este fuerte del Bonete, en el cual aquí tendríamos el polvorín y aquí teníamos el acceso a la cisterna de este fuerte. Vemos que el fuerte está abierto hacia la ciudad y en cambio está cerrado, mira, con estas plataformas donde se situaban las piezas artilleras hacia el exterior. Como antes comentaba, durante la Guerra de Sucesión, Tortosa fue tomada desde aquí, porque desde aquí se situaron los cañones que abrieron brecha aquí a la ciudad y desde los cuales exigieron la rendición de la plaza. Posteriormente, el duque de Orleans hizo construir aquí este rebellín con este elemento suplementario y este foso con su camino cubierto, sus traviesas, aquí su glacis, etcétera, y aquí una caponera que bajaba directa y subía hasta la plaza, porque esto era un barranco que separaba este montículo, bueno, esta meseta de la ciudad. Fijémonos que la ciudad de Tortosa está justo al lado del río y es alrededor de la ciudad donde hay una serie de altos que se mantienen continuamente en todas partes, ¿no? Si nos fijamos desde donde estaban las murallas que fueron abiertas, vemos aquí este rebellín con este reducto a partir del cual bajaba esta caponera hacia abajo y volvía a subir. Evidentemente esto no se ha tenido en cuenta en el planeamiento de la ciudad y aquí esto ha ido creciendo y ha ido ocupando todo esto. Es muy interesante esta fortificación porque tenemos aquí este rebellín, tenemos aquí este reducto, tenemos aquí este foso, tenemos aquí este camino cubierto, pero además este camino cubierto, aquí hay un elemento suplementario de defensa que domina hacia abajo, también donde hay otro barranco más. Y aquí tenemos una entrada a un túnel que se abre y va hacia el interior, donde aquí en esta pared exterior se abren una serie de aspilleras por si acaso entrara cualquier enemigo aquí, poder ser tiroteado desde dentro de aquí, de este túnel. Esto sería el interior de este rebellín, con este reducto, a partir del cual hay estas fusileras aquí, estas aspilleras fusileras, y si esto estaban en peligro, bajaban corriendo por la caponera hacia la plaza que estaba situada aquí. Esto sería la cara exterior de este rebellín. Fijémonos aquí con el foso, aquí vemos el camino cubierto, vemos aquí esta traviesa que se ha rehecho aquí y a partir de aquí que baja hacia abajo el glacis de este elemento. Y aquí vemos este foso con estas aspilleras situadas aquí. Aquí, aquí, bueno, aquí, 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 aquí. Esto sería el túnel que atraviesa y donde no se ven, pero están aquí a la izquierda, estas aspilleras. El final de las aspilleras con esta columna, y aquí hay grabado una fecha 1708, me parece que pone, que de hecho es una fortificación también hecha en su momento deprisa y corriendo para poder cubrir la ciudad por este lado, para evitar ser atacado desde aquí. Esto sería uno de los espacios
del polvorín, también del fuerte de Orleans. Este se llama el fuerte de Orleans, este de aquí. Vemos desde el fuerte mismo, aquí esta traviesa con el camino cubierto, hacia aquí es donde se hallan estas pileras, en esta parte de aquí. Este es el elemento que acaba de defender este camino cubierto de aquí. Esta es la bajada de lo que queda de la caponera. Vemos aquí este parapeto que nos protegía de los tiros de flanco. Aquí tenían que bajar corriendo, pobres los soldados, y tenían que salir de aquí corriendo para ir a la plaza. Y este sería el fuerte de Orleans, y este es el Cerro de los Silos, el Turó del Sitjar, donde hay el antiguo portal de Tarragona con la torre octogonal. Aquí había lo que antes veíamos, aquellas murallas medievales que se rehicieron a partir de este baluarte. Aquí hay la muralla medieval del Rastre que antes veíamos. Aquí vemos el fuerte del Bonete. Tenemos aquí, este es el fuerte, de hecho, el baluarte de la Victoria, el de las Tres Cruces y el del Santo Cristo aquí, que uniría con los baluartes de esta muralla medieval, que aún se aprovechaba, pero con el resto de fortificación de época moderna que iría por aquí, que ha sido destruida posteriormente para facilitar el crecimiento urbanístico de la ciudad, en un momento en el cual no se daba valor a estos restos fortificados. Vemos aquí el Cerro de los Silos, con este baluarte, esta cortina, aquí las cañoneras. Vemos que aquí actualmente hay la residencia sanitaria de Tortosa, y como han plantado aquí una hilera de árboles, de cipreses, que lo que hace es, más que hacer bonito, es destrozar los restos de esta fortificación, que está hecha, fijémonos, con tapia. Aquí este puente nuevo está hecho para acceder a la residencia sanitaria desde el exterior. Vemos aquí el baluarte del Santo Cristo, hecho con tapia, que se va estropeando poco a poco. Aquí debajo se ha habilitado un parking. Esto sería la muralla del Rastro con la puerta del Rastro, el fuerte del Bonete y el castillo de la Azuda, un grabado de finales del siglo, de primeros del siglo XIX, porque esto es un grabado de Laborde. Y esta es la muralla, una de las murallas, la muralla que sería ya de final del XVIII, primeros del XIX, que es la que luego veremos, esta de aquí, aspillerada, que probablemente esto ya sea de época carlista, aprovechando esta muralla para cerrar este ensanche de la ciudad. Se fortificó con esta muralla baja aspillerada, y vemos, bueno, esto de aquí está dominado por aquí de las avanzadas de San Juan y por el castillo de la Azuda, y por la parte de la izquierda que no vemos por el Bonete. Vemos esta misma muralla con esta misma garita aquí también volada en su momento, con estas aspilleras aquí que son más, situadas en este extremo de la ciudad. Diríamos que es poco expuesto militarmente hablando, teniendo como estaba defendido por los fuertes de Bonete y de las avanzadas de San Juan. Vemos aquí esta muralla con estas aspilleras que van bajando por aquí. Durante el siglo XIX se planteó un crecimiento de la ciudad que hacía crecer la ciudad bien, como 2 veces más, y en el cual se plantearon unas fortificaciones ya que llamaríamos ya de fortificación poligonal, unos fuertes aquí a Casamatados, aquí en la Gola, y una especie de baluartes, pero con fuegos que daban fuegos de flanco, aquí y hacia aquí, aquí y hacia aquí, y de estos fuertes se conseguía el tiro a larga distancia, de aquí hacia afuera, que de hecho eran un sistema que estaba también separado del propio ensanche con otro glacis también aquí alrededor. Esto de hecho nunca se hizo, se fiaban de que hubieran promotores que pudieran edificar, comprar las parcelas y edificar para poder edificar este sistema defensivo, pero como siempre pasa, pues no había bastante dinero para poder realizar estas obras, y no se realizaron. Acabo con este grabado de la época de la Guerra de la Independencia, y gracias por vuestra atención. Espero no haberme alargado. Bueno, me he alargado, veo que un poco más de lo previsto. Ya está, todo. Muy bien.
Pues muchas gracias. Como siempre, voy a dar paso a que todo el mundo pueda habilitar su micrófono para pues, el bien merecido, en este caso, aplauso por esta conferencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Didac. Antes de dar paso al turno de preguntas, aprovecho, como siempre yo, que tengo el micro abierto, para felicitarte por la conferencia. Francamente, me ha sorprendido muchísimo Tortosa. Yo, como me dedico más a tema andalusí, tenía una referencia mental, no lo había visitado, y tenía una referencia mental a la importancia que tuvo en época andalusí. Fue capital, de hecho, y fue la que realmente controló todo el avance cristiano que se produjo, sobre todo los carolingios y demás. Esperaba encontrarme, bueno, muchísima más fortaleza y muchísimos más elementos de época andalusí. Por lo que veo, ha sido bastante amortizado en otras épocas y sobre todo, claro, con el traslado de nuevo a Tarragona, ¿no? Preguntarte dos cositas. Una, ese espolia romano que nos has enseñado, veo que ha sido sacado del sitio, me parece una barbaridad. Y preguntarte un poco a qué se debe o cuándo ha sido esa sustracción. Esto probablemente fue en los años 70 o así, 60 y pico, 70. No, perdona, fue años 80. Fue hacia los años 80 que la lápida romana estaba situada en parte de la muralla del Macho del Castillo, y decidieron llevarlo al Museo de Tortosa. Hicieron en su momento los técnicos de cultura, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, decidieron hacerlo así y lo sacaron de allá, y entonces ahí pusieron simplemente una reproducción. Bueno, es una opción de un momento también dado, porque también hemos de tener en cuenta que hay intervenciones y actuaciones que igual ahora no vemos correctas, pero que en aquel momento eran de lo más normal del mundo y lo más correcto. Por ejemplo, vemos que a veces en los años 70, 80 se rehabilitaba o se restauraban edificios haciendo servir, por ejemplo, cemento Portland, cuando después se ha visto que esto hace más mal que bien, que lo suyo hubiera sido... Pues, hace más mal. Exacto, de hecho es criminal. Hacer servir cemento Portland en una base donde hay tapia o donde hay piedra o donde hay ladrillo de calidades diversas, como es muy rígido, mucho más rígido que la tierra, o que incluso los ladrillos, pues hace que se desgaste mucho más el soporte y que al final te quede impecable el parche de Portland. Pero esto se ve ahora, esto se sabe de hace unos años para acá, porque tampoco hay formación al respecto. No hay mucha, bueno, hay formación, pero no era muy general el tema este. Sí, ahora se emplea mucho de cal. Aprovechando, perdona, Carmen, ahora te doy paso. Te quería hacer la segunda pregunta vinculada a esta, y es que nos has mostrado este enorme conjunto de fortificaciones tan interesantes, pero en tus fotografías también se veía una realidad bastante cruda. Sí. Y entonces me gustaría saber un poco tu opinión sobre cómo está la situación de las murallas, tanto de las murallas como han sobrevivido, así como las intervenciones, porque he visto alguna intervención complicada. La situación ha ido mejorando, porque las autoridades no es que sean muy sensibles al tema cultural o al tema fortificaciones, pero lo van siguiendo con el tiempo, porque van viendo que hay interés. El ayuntamiento de la ciudad se ha ido poco a poco poniendo en el tema. Hasta hace 8 o 9 años, el fuerte de Tenazas era de propiedad particular. En los años 40, el Estado lo vendió a particulares. Empezó o bien dando elementos a la ciudad, o bien vendiendo las fortificaciones a particulares. El fuerte de Tenazas lo compraron una serie de propietarios de Tortosa con la idea de protegerlo. Lo bueno es que no se ha hecho nada en estos años, por tanto, ahora es que se empiece a actuar, tendrán que actuar con criterios actuales de intervención, que son los más correctos,
También en su momento el fuerte de Tenazas era un fuerte que estaba totalmente abandonado. Era un vertedero de porquería, un vertedero de basura. De hace 5 o 6 años que lo compró el ayuntamiento, esto se ha revertido. El ayuntamiento ha invertido en el fuerte, lo ha limpiado. Algunas imágenes son antiguas, por esto, pero no había encontrado de nuevas. No había podido encontrarlas porque, bueno, no las tenía. He puesto algunas de nuevas ya posteriores. De momento aún no han hecho nada, están trabajando sobre un plan de recuperación de las fortificaciones. Hay un plan que se aprobó, un plan director de las murallas de Tortosa, que es consultable por internet en la página web del ayuntamiento, en el cual se hace primero un estudio del estado actual de las fortificaciones que quedan y luego se hacen unas propuestas que yo encuentro que tendrían que ser aún más atrevidas de lo que han sido, porque han habido en las inmediaciones de algunas de las fortificaciones, han ido creciendo algunas edificaciones irregulares, ilegales a lo largo del tiempo, y que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada para remediarlo, no se ha obligado a derribar edificaciones ilegales, no se ha obligado a respetar alguna de las partes, por ejemplo, cerca del acceso al castillo de Tenazas, un propietario decidió pavimentar todo con hormigón gris horrible, una buena parte de la montaña, y nadie le dijo nada. No creo que nadie le haya dado permiso, pero nadie le dijo nada. Esto fue hace 10 años. Cuando lo lógico hubiera sido, esto no puede ser, dejarlo tal como estaba, ¿no? Por otro lado, el ayuntamiento sí que hacía 15 años que empezó a hacer escuelas, taller, para ir recuperando de una forma controlada y también barata parte de las fortificaciones. Por ejemplo, las avanzadas de San Juan, que son aquellos dos hornabeques, los del 17 y del 18 que antes veíamos, sí que han tenido unas obras de acondicionamiento del espacio que han ido mejorando su situación. Ha habido un mantenimiento. También cada año, en el mes de julio, hay la fiesta del Renacimiento de Tortosa, la fiesta del Renaixement, en el cual se pretende emular la gloria renacentista de Tortosa y se aprovechan parte de estas fortificaciones para actos públicos. También el ayuntamiento en el fuerte de Orleans realizó también hace unos 10 años unos trabajos, o 10 o 15 años, también trabajos de acondicionamiento también del fuerte. Han ido poco a poco adaptándose parte de las fortificaciones. También hay un problema también de titularidad, porque aquí se junta la titularidad pública del ayuntamiento, la titularidad pública del Estado, porque hay elementos, por ejemplo, las avanzadas de San Juan aún pertenecen, son del Estado y pertenecen de hecho a Tour España, porque también el Castillo de la Azuda, donde está el parador, depende también de paradores. Y después también, ahora ya no, pero antes había también los particulares que ocupaban el fuerte, bueno, que tenían el fuerte de Tenazas. Aparte de esto, también hay los restos medievales que están incorporados en la rama urbana propiamente de la ciudad. Claro, a medida que ha habido interés con las fortificaciones y con los restos de la ciudad, ha habido interés en ir arreglando elementos. Y claro, por ejemplo, el haber derribado el conjunto del bloque de viviendas de final del 18, primeros del 19, que había delante de la catedral, había gente que esto lo ha aplaudido, pero yo igual lo encuentro un error porque haces perder la perspectiva de la catedral tal como se veía anteriormente, que era una catedral que de hecho está inacabada, porque le falta aún por acabar la altura que tiene, pues la misma pues por arriba, ¿no? Pero aparte de esto, se ha destruido unos restos que igual se podría haber intervenido creando un espacio delante de la catedral sin destruir el frente del conjunto de viviendas que se ha destruido. E igualmente podrías haber hecho excavaciones, te he contado lo que has encontrado, porque ya se sabía que estaba, sin haber de destruir tan gravemente lo que se ha hecho. Porque de hecho, justo al lado hay un edificio que pertenece al obispado, que allí se han encontrado restos romanos, un podio romano allí, y no lo han destruido porque es parte del conjunto también que pertenece al obispado, no al palacio episcopal, pero pertenece a las propiedades del obispado.
y en cambio sí que han destruido las casas que había situadas delante de la catedral, y tampoco han hecho tirar al suelo la parte de añadidos que están escondiendo el portal medieval de Tamarit, que es una imagen de edificio bastante lamentable. No sé si voy a buscar, no sé si voy a ver si la encuentro, lo que os digo, porque igual sería más explicativo el poderos enseñar esta imagen del... A ver, esta. Vale, sí. Os comparto otra vez un momento la pantalla. Adelante. ¿Veis? Este edificio totalmente... perdón. Sí, exacto. Este edificio de aquí, que es totalmente anodino, este de aquí, que tiene aquí esta puerta de aparcamiento, que es esta pastilla de aquí, este edificio de aquí, que está a ran de esta calle, porque esto de aquí está retrasado como 6 metros o 7 de hacia atrás, es el que esconde esta puerta, la puerta de Tamarit, que es la que decía que estaba situada aquí, esta de aquí. Todo esto de aquí es un espacio horrible que podría haber indemnizado expropiando y haciendo una fachada digna, monumental de la ciudad, en vez de destruir la parte de delante de la catedral. ¿Cómo lo hago para descompartir? Sí, ya lo voy. Vale, perfecto. Pues no sé, ¿alguna duda más? ¿Algún tema más? Pues a mí, ¿sabe qué pasa? Que me gusta que hayan tirado las casas, porque es más bonita la catedral que las casas que están ahí, que son horribles. Y otra cosa que quiero decirle es que yo me llamo Carmen Tortosa, mi apellido es de ahí. Sí, seguro. Aunque he nacido en Cuenca, mi apellido es de ahí, de Tortosa, porque mi bisabuelo era catalán y mi abuelo era alicantino. Y entonces tengo muchas ganas de conocer esa ciudad, porque resulta que es una pena que teniendo mi apellido, sabe que tengo el escudo de la ciudad, porque lo voy a poner en mi castillo, el escudo de Tortosa con lo que lleva mi escudo de apellidos de mi marido y mío. Muy bien. Que son, ¿sabe? O sea que va a estar allí en mi castillo el escudo de Tortosa, porque le voy a añadir lo que es el escudo personal del apellido, aparte de la ciudad, ¿sabe? Hombre, pues está Entonces, bien. Esto es un pecado, no haber ido allá a su pueblo, allá a Tortosa. Esto es imperdonable, ¿eh? Me voy a ir unos cuantos días para alojarme allí en el castillo de la ciudad. Ahí me voy a alojar. Y voy Muy a ver bien. Porque Muy bien, tiene que hacerlo. Usted y todos los demás que no conocen Tortosa. Porque sé que aquí sí que hay amigos y amigas que sí que sé que han estado en Tortosa, pero no todos. Por tanto, os invito a todos a que conozcáis Tortosa. Sí, es que voy a ir seguro, porque además me ha encantado, me ha encantado todo lo que tiene. Madre mía, qué maravilla. Y además el río Ebro, que es una belleza. O sea que tiene que ser precioso aquello. Hombre, seguro. Esto se lo bien aseguro, que es precioso. Sí. Sin hacer propaganda pues nada, de nuestro. Yo iré, si Dios quiere, iré, porque no me tengo que morir sin conocer la ciudad de donde viene mi apellido. Muy bien, muy bien. Porque además es una belleza. Bueno, me ha encantado todo lo que ha dicho. Menos lo que dice que no tenían que haber tirado están muy bien tiradas, porque eso no vale para nada y la catedral es más bonita. Yo discrepo porque eran viviendas, eran un bloque de viviendas. Nada, es más bonito lo que se ve en el grande. Ya lo he desactivado. Es que Carmen tiene mucha fuerza, la conocemos todos los que viajamos. Bueno, ya otro día hablaremos del tema de mantenimiento del patrimonio y todo esto. Sí. Ramón quería decir algo. Es que Carmen sabe de castillos, ¿eh? Carmen sabe de castillos, debe ser de las pocas que de verdad... Pues el de Tortosa se tiene que conocer, y más del territorio, porque hay, por ejemplo, el de Miravet o el de Wildecona o en los restos del castillo de Amposta, que está más disimulado, pero también, donde también se ve precisamente el hecho de los restos andalusíes
tapados por restos cristianos, por la parte cristiana. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en Miravet o en Amposta, donde el paramento andalusí fue forrado exteriormente con un muro de piedra de la época hospitalaria. O en el castillo de Miravet, por ejemplo, en el recinto superior, en el refectorio, haciendo excavaciones, se ha encontrado en el interior restos de la muralla de tapia andalusí tirada para construir luego el castillo templario en el mismo lugar también. Sí, pues ¿sabe qué pasa? Que a mí me encanta que los hospitalarios hayan hecho algo, porque han sido unos guerreros valientes hasta más no poder. Así Hombre, que, ¿por qué claro. tiene que ser todo árabe? ¡Hala ya que los árabes, que mejor que sean los cristianos! ¿Qué dice? No, no, no. O sea, Esto ya veremos. Todo es historia. Todo es y historia. todas las iglesias cristianas las transformaron en mezquitas. Pues ahora nos... Bueno, Carmen, lo siento, pero a Carmen le tengo que cortar. La echamos todos de menos en nuestros viajes por esto mismo. Y tantos echamos los viajes de menos que echamos hasta esto. Miguel, creo que querías comentar algo. Sí, brevemente. Felicidades, Didac. Un conjunto de fortificaciones fantásticas. ¿El castillo de Zuda es con Z o con S? Porque lo he visto escrito en castellano es la Zuda, pero en catalán es la Suda, con S. Sí. De hecho, la Suda dicen que significa pozo en árabe, y de hecho hay castell de la Suda tanto en Balaguer como en Lleida, como en Tortosa. Y de hecho en el de Tortosa, en el interior hay un pozo, que hay unos planos del siglo XVIII fantásticos, donde había una noria desde la cual se sacaba el agua. Es un pozo bastante profundo. No he sacado ninguna imagen porque si no podía ser un monográfico y que estaría 2 horas. ¿Y cuándo se restauró el castillo? Porque bueno, tenía un pintor, un pariente pintor que lo pintó en los años 20 del siglo pasado, en varias ocasiones, pero estaba muy, muy deteriorado. Y bueno, ahora lo he visto como más... Fue cuartel, fue en el castillo. El castillo, como todas las fortificaciones, han tenido obras de mantenimiento a lo largo de la historia, sin mirar estilos y sin mirar nada, simplemente mantenimiento. Y de hecho hubo una guarnición militar arriba en el castillo hasta los años 40 del siglo XX. Arriba había unos cuarteles y el castillo pues estaba habilitado para tener tropa. Y por esto se restauró, se iba arreglando hasta ese momento. Sobre todo la torre, ¿no? La torre. Bueno, la torre aquella es una reconstrucción totalmente imaginaria. Y es una torre que existió en la Edad Media, pero que en el siglo XVI la cepillaron, la recortaron para tener la altura como el resto de torres. Es por esto que decía que cuando se construyó el parador, se hizo una reconstrucción historicista del castillo. Y fue cuando se ve aquellas ventanas góticas justo encima de la entrada, o se ve la torre esta también construida con sus almenas que son falsas, porque no tienen las ménsulas que tendrían los porticones de protección, como sí que tienen la muralla medieval de Remolins u otras también del rastre. Es decir, que fue una reconstrucción así, también producto también de su momento, porque en los años 70, 60 y pico 70, se reconstruían los monumentos con esta estética, sin decir, ahora diríamos que no estaba bien, visto con los ojos de hoy, pero claro, igual visto en los años 60, 70, sí que la gente lo debía ver correcto, ¿no? Okay. Claro, en cada momento las cosas las vamos viendo diferente, es lo que antes comentábamos de arreglar edificios históricos con Portland o con cal. Evidentemente, lo histórico es hacer servir mortero de cal, que es lo histórico y además lo que va mejor de cara al mantenimiento del propio edificio. Bueno, Didac, una pregunta. Has dicho que había un proyecto de fuertes poligonales, ¿no? En Tortosa. Sí. ¿Esto es lo mismo que tenemos en Sant Julià de Ramis? Exacto. Es un precedente de lo que después se hizo en Sant Julià de Ramis. En Cataluña, la única fortificación poligonal que existe es Sant Julià de Ramis, al norte de Gerona, para proteger el acceso hacia Gerona y Barcelona desde la frontera francesa. Es un proyecto
que salió, el de Sant Julià de Ramis, a finales del siglo XIX, que se empezó a construir a fines del XIX y se acabó a primeros del XX, y que nunca se acabó realmente la fortaleza de Sant Julià de Ramis, porque nunca se llegaron a poner piezas de artillería en la parte superior. En el estado existen otras fortalezas, Sí, ¿no? También. en el estado hay bastante, hay algunas. Una que sería coetánea con este proyecto de Tortosa o un poco anterior sería el fuerte de Isabel II en Menorca, que aquello sí que es una fortaleza ya siguiendo los principios de Montalembert y los principios ya de la fortificación poligonal, aunque a finales del siglo XIX, en la zona del País Vasco, Navarra y en Aragón se construyeron algunos de estos fuertes. Por ejemplo, en Aragón tienes, al norte de Jaca, tienes el fuerte Rapitán, que es un fuerte muy interesante y muy parecido a los que hay, por ejemplo, en Fuenterrabía, el fuerte de Guadalupe, por ejemplo, o el fuerte de Chorito Quieta, ¿dónde es? En Rentería, me parece que es. O también hay el fuerte de San Marcos también. Son fuertes de esta misma época. Y que en la parte francesa, cerca de Perpiñá, hay, por ejemplo, el fuerte del Serrat d'Embaqué, que es otro fuerte también de la misma época, de finales del siglo XIX, para protegerse de una posible invasión española. ¿Y qué te parece la restauración, entre comillas, que se ha hecho en Sant Julià? Bueno, a ver, no me parece bien, tampoco me parece mal. Puede parecer un poco agresivo el haber hecho el cuerpo superior de la fortaleza de Sant Julià de Ramis, y más porque se ve mucho con el acabado que tiene actualmente. Es una línea muy clara. Yo igual no hubiera hecho un proyecto de este tipo de forma tan contundente en la parte superior, pero también entiendo, y esto es otro tema que hemos de ver a veces, que hay algunos monumentos que si no se le da un uso y no se le hace algún tipo de operación, igual después se acaba perdiendo del todo. Igual yo no hubiera hecho tan contundente la parte superior, igual lo hubiera hecho un poco más oculto, más siguiendo la rasante original de la montaña. No tanto como se ha llegado al final a hacer, porque por el resto de la parte de la fortificación se mantiene bastante el resto de la fortificación. En aquella zona, de hecho, es la parte que no se acabó nunca de construir la fortificación de Sant Julià de Ramis. Las partes que sí que quedan, porque explotó un camión con explosivos, con bombas en la puerta, y desapareció completamente el acceso a la fortaleza, pero aparte de ahí, el resto de las cortinas o las caponeras que hay, o el foso, o incluso los túneles que llevan hasta las caponeras, se mantienen bastante bien. El edificio era de propiedad privada a principios del siglo XX, ¿no? Y lo vendió el ejército a un privado a finales del XX, ¿no? Yo diría que lo vendió... Sí, yo diría que lo vendió a los años 60, 70 seguramente, si no me equivoco, ¿eh? Sí. Que ha ido pasando diferentes manos hasta que al final esta fundación que se ha hecho cargo del edificio lo han comprado, y arriba tienen este museo, yo diría que es de joyas. Yo he subido solamente una vez cuando se ha acabado, pero no en funcionamiento aún el museo, y quería subir a ver cómo está el tema de la fortaleza. Ya. Yo pregunto por Tortosa. Sí. Didac, hace poco estuve y he visto que en poco tiempo han tirado al suelo un montón de edificios justo debajo del parador. Sí, exacto. Esto es... ¿Hasta dónde quieren llegar? Bueno, es que aquella zona, y no es que esté conforme, porque no estoy conforme en que hayan tirado aquellos edificios, como tampoco estoy conforme que hayan tirado unos edificios que hay, los de delante de la catedral y los de detrás de la catedral, porque se están cargando la historia de la estructura urbana de la ciudad.
eran barrios que estaban degradados porque todas las partes antiguas de todas las ciudades han sufrido históricamente un proceso de degradación por el cual la gente del barrio han ido a vivir a los nuevos ensanches de la ciudad, abandonando los barrios antiguos que han sido luego ocupados por la gente de menos recursos, básicamente inmigración y nueva inmigración, y es lo que pasaba en Tortosa, que estos barrios, el barrio de San Jaume, que estaba en la zona del justo al lado donde está las casas estas que han tirado, o el barrio del Pie del Castillo, eran barrios muy degradados, han ido tirando estas viviendas, las calles eran calles sin condiciones, no tenían casi infraestructuras porque las cloacas eran o obsoletas o inexistentes, los servicios de agua, luz y electricidad eran bastante lamentables. Claro, igual tendría que haberse planteado planes de reforma, derribando algunos edificios a lo mejor, pero no todos, y pensando en una regeneración urbana, respetando mucho más la trama urbana de la ciudad. Cuando hay estas actuaciones, la DIPA, el Colegio de Arquitectos de Barcelona, sí, ¿hace alguna recomendación, alguna gestión? A veces la DIPA, la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, cuando sabe de operaciones de este tipo, pues normalmente eleva una queja, investiga el que pasa y a veces, no siempre, pero a veces se han salvado edificios gracias a nuestra acción. A veces no, porque no siempre hay suerte. Pero, por ejemplo, en Tortosa mismo hay un edificio donde habían estado antes la antigua lonja medieval que os he enseñado. Hay un edificio de arquitectura regionalista muy interesante, el antiguo mercado del pescado, delante del mercado central, que tenía que ser derribado para hacer un aparcamiento y tener más espacio para aparcar los coches. Esto hace 20 años, y por la presión de algunos vecinos del Colegio de Arquitectos a través de la ADIPA, se pudo salvar. Bueno, se pudo salvar a medias, porque ha habido una intervención al interior donde han hecho una cadena de bocadillos y han abierto una serie de aberturas cargándose parte de la pared original, pero bueno, piensas, al menos algo ha quedado de la volumetría del edificio. No siempre se salva todo. Pero sí, en estos casos a veces emitimos pues queja. Por ejemplo, el Castillo de Sant Llorenç de Ramis también hubo en su momento esos monumentos que realizó quejas al respecto. La agrupación en parte las secundó porque en aquel momento tenían que hacer un gran hotel con unas alturas eran desmesuradas, porque esto al final ha sido una operación en Sant Llorenç de Ramis, por ejemplo, que ha sido mucho más suave de lo que estaba previsto en su origen, y además de que ha sido una operación que ha pasado por Comisión de Patrimonio de la demarcación de Gerona, que dio su visto bueno a lo que tenían que hacer allá arriba. O, por ejemplo, lo que la Comisión de Patrimonio de la zona de Tortosa dio su visto bueno a lo que han hecho al mercado del pescado de Tortosa, por ejemplo. Otra cosa es que esté de acuerdo o no en los dictámenes de la Comisión de Patrimonio en algunos casos. No sé si he respondido bien. No, muy bien, porque yo creo que la DIPA hace una muy buena gestión, ¿no? Porque, por ejemplo, Rosa Cánovas en Gerona, sí, con la recuperación del barrio antic, ha hecho una gestión muy buena, ¿no? Está muy bien porque además Gerona es un caso paradigmático, porque por un lado hay la arquitecta del casco antiguo, que es Rosa Cánovas, que además fue presidente de la DIPA hace 10 años, 15 años. Correcto. Por otro lado, ha habido un equipo de alcaldes en Gerona muy sensibles con el patrimonio. En su momento recordemos que había Joaquim Nadal, alcalde de Gerona, fue alcalde durante 15 años, así, sí, antes de ser conseller de la Generalitat con Pasqual Maragall. Y buen alcalde. Fue un muy buen alcalde. Por esto iba ganando por mayoría absoluta continuamente. Iba ganando por mayoría absoluta, vamos, sin parar, porque
era la conjunción de un buen alcalde con una buena técnica y un buen equipo detrás, y además vendió bien el producto a sus conciudadanos, que en aquel momento la parte alta de Gerona era una vergüenza, era imposible estar. Dieron la vuelta a la tortilla de manera que regeneraron la ciudad, y es un ejemplo a día de hoy, un ejemplo a exportar a todas partes, un ejemplo que después se ha exportado incluso a Tarragona también. Tarragona, la parte alta de la ciudad, era un antro de perdición, como aquel que dices, y se ha girado totalmente la cara, recuperando totalmente, por ejemplo, la parte alta de la ciudad también. ¿Tarragona, a qué te refieres? ¿La época de Nadal también? ¿Del otro Nadal? No sé si era Nadal. ¿O Ballesteros? No, antes de Ballesteros. No recuerdo si había Nadal o había otro alcalde más, no lo recuerdo, pero también hace 20 años, si lo de Gerona fue hace unos 20, 30, lo de Tarragona fue... Hombre, la declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, creo que fue Nadal, ¿eh? Igual fue Nadal, igual sí. Es que ahora mismo ya no me acuerdo tampoco, porque tampoco tengo tanto trato con Nadal o con los arquitectos del Ayuntamiento de Tarragona como si he tenido con Rosa de Girona. Sí. Y de hecho es el mismo esquema de Gerona, también se aplicaba al mismo tiempo en Barcelona, cuando se recuperaba la parte antigua de la ciudad, cuando en el barrio del Raval de Barcelona hubo operaciones de reforma. ¿Rosa no había estado en Barcelona? ¿Rosa? Sí, Rosa Cánovas. Rosa Cánovas. ¿No había estado? Pregunto, ¿eh? Bueno, ella ha estado siempre en Gerona, según tengo entendido. No, yo creo que antes había estado en Barcelona. ¿eh? Podría ser. Pero yo diría que fue coetáneo, yo diría. Igual me equivoco. Bueno, es igual. Oye, felicidades por la conferencia, por las contestaciones, que esto es como un máster. Estamos haciendo aquí un máster contigo. Sí. Espero no haberos aburrido, ¿eh? ¿Qué va? No, para nada. Muy interesante. Mírate el chat, lo que dice la gente en el chat. No lo he visto. Quieren visitar todos Tortosa, ¿eh? Entonces, sí. Miguel Ángel y todas las delegaciones creo que te van a hacer ya una excursión a Tortosa cuando se acabe todo. Es una visita que se tiene... Muchas gracias a todos por ser tan amables en los comentarios, que ahora lo estaba leyendo. Realmente os recomiendo visitar Tortosa porque es la gran desconocida de Cataluña, también en Cataluña, porque normalmente en la misma Cataluña la gente de Barcelona siempre mira hacia el norte, hacia el Pirineo, hacia Gerona, hacia el Valle de Arán. Poca gente mira hacia la zona de Tarragona o a la zona del Delta del Ebro. Supongo también que esto viene también de la época en la cual Fabián Estapé fue ministro de Economía, en la cual en aquel momento dividió Cataluña en dos partes. La zona norte era la zona más turística, la Costa Brava, Gerona, etcétera, y la zona sur fue la zona más energética, donde tenemos las dos, a día de hoy tenemos 4 centrales nucleares, de las cuales una ya no funciona, todas las térmicas, eólicas, etcétera, están en la zona sur. Supongo también que por esto la zona norte es la zona conocida, la zona sur es la zona no conocida, incluso para mucha gente de Cataluña. Bueno, la quinta provincia, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, la quinta provincia es la zona de Tortosa, pero también hay Tarragona también, o Lérida, que siempre han sido también las, digamos así, hermanas pobres de la ciudad, cuando por ejemplo Lérida también tiene un conjunto fortificado muy interesante también, y con una evolución también paralela a la de Tortosa, en la cual también se ve bastante más de lo mismo. Igual no queda a lo mejor tanto como queda en Tortosa, pero de un nivel bastante alto también de fortificación. Tienes fortificaciones de diferentes épocas también en Lérida. También se ha utilizado el hormigón en Lérida, me parece. Sí, bueno, es que ha habido de todo allá también. Pasa que las últimas intervenciones ya son más cuidadosas y ya, evidentemente, ya no se utiliza el hormigón porque las comisiones de urbanismo ya no lo permiten, de urbanismo y de patrimonio no lo permiten, y evidentemente se prescribe pues hormigones o morteros de cal, que es lo que realmente es más respetuoso con lo que tenemos en el patrimonio. Bueno, pues yo lo he encontrado muy interesante tu explicación, y el detalle de las ménsulas, cuando lo has explicado, era una delicia, como lo explicabas. Sí, es que además, fijaos mucho en esto en las murallas, porque muchos castillos que tienen las almenas reconstruidas
estas ménsulas no las tienen. En cambio, murallas medievales, murallas o torres que tengan almenas medievales reales, que mantienen muchas veces estas ménsulas sobre las que se apoyaban estos porticones, que eran simplemente para poder abrir un poco, disparar y esconderse. Y esto se ve también, por ejemplo, en Mont Blanc. En Mont Blanc esto se puede ver, y en otras murallas de diferentes sitios, bueno, muchas partes. En un castillo pequeñito en Cartellà. Sí. Ahí probablemente también haya, también en Cartellà podría ser. No, seguro. Te digo que sí. Sí, y hasta en Gerona, que yo las vi. Seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. Las de Gerona son interesantes porque tienes muralla romana, tardorromana y carolingia, que lo cual es una delicia. En el mismo paño, cómo va subiendo. Lo mismo también que las murallas también de Barcelona, que tienes la muralla romana y encima tienes los remontes que se han ido haciendo en época medieval. Y suerte que sirvió la muralla romana de medianera para edificar casas al lado y lado, porque así se ha mantenido, porque si no, no quedaría, porque las murallas de época moderna, medieval o moderna de Barcelona, queda muy poco del segundo y tercer recinto. Hay una parte de murallas en la Rambla, pero en los sótanos de un aparcamiento o en algunas tiendas, por ejemplo, en el sótano se ve parte del paramento de la muralla. En una obra que hice no hace mucho en un local en la Rambla, ahí vi y dije, ostras, si esto es obra de medieval. Pensaba, esto es la muralla realmente de la ciudad que está ahí, que se ha aprovechado para cimiento del edificio del siglo XIX de encima. O, por ejemplo, en la zona del portal de Santa Madrona, allí hay restos de la muralla con la torre de la muralla medieval, porque ahí no hacía falta hacer gran cosa más. Y cuando se hizo la avenida del Paralelo, aquello se respetó, porque estaba en la parte de detrás de las atarazanas, que como era también maestranza de artillería, pues por esto se mantuvo. Pero la resta de la ciudad casi no queda nada. Está todo bajo tierra. Cuando han hecho obras para el metro o para lo que sea, o para instalaciones, entonces ven el talud como baja de la muralla del siglo XIV de Barcelona, por ejemplo, en la calle Pelayo, cuando hicieron obras en su momento. Bueno, en Gerona también, en el parking que hay debajo del León, Sí. también ves allá un trozo de talud. Claro, es que es lo normal. Lo fácil era tapar el foso y edificar encima. Claro. Además, Gerona es muy interesante porque tienes encima un fuerte, el castillo de Montjuïc que llaman, que de hecho no es un castillo, sino que es un fuerte abaluartado de manual, con cuatro baluartes en las esquinas, planta cuadrada, y que es una joya, que también si vais a Gerona, pues ir también a ver el fuerte de Montjuïc. También poco visitado. Bueno, yo creo que Miguel nos quiere decir algo, ¿no? Bueno, os iba lamentablemente a cortar porque llevamos ya 2 horas. Es interesantísimo. Yo, de hecho, me han quedado varias preguntas por hacer, pero creo que, bueno, pues... Tú mismo. No te preocupes. En otra ocasión, y bueno, creo que como amigo de los castillos también que eres, tenemos ocasión, y además sobre todo una ocasión genial que vamos a ver si nos vamos para allá, para Tortosa. Yo tenía muchas ganas de conocerlo, estuvimos en Tarragona visitando toda esa zona, así que ya que tanta gente quiere y ya que nos has puesto los dientes largos, pues habrá que organizarlo. Así que Elena, pues sí. Borja, Miguel, y Didac, engancharemos a Didac. De hecho, estoy llevando esta sudadera que aquí pone, es de la Asociación de los Amigos de los Castillos y del Núcleo Antiguo de Tortosa. Bueno. Que también soy miembro de la Asociación de los Amigos de los Castillos y del Casco Antiguo de Tortosa. Qué bueno. Pues nada. Entonces, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias y un aplauso. Y excelente ha sido tu intervención. Eso es. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Repetiremos, Didac. Vale, a ver si puede ser. Nos llamamos. Ya nos hablamos. Que vaya muy bien. Muchas gracias, Didac. Un beso para todos. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias a todos. Adiós, Miguel. Adiós, Lola.